Capítulo 17. Más adelante, Aimar realizó varios añadidos a su escrito sobre Bertrand Cayet, conocido como Bertrand Chayet, del 204 Batallón de la Guardia Nacional. Aquí se ha citado en otro momento parte de uno de ellos, donde se defendía la proclamación de la Comuna. Estuvo motivada por una especie de enfermedad contagiosa. También son de gran interés los párrafos siguientes. Después del juicio y de la condena de Bertrand, el coronel Gois me devolvió el manuscrito. Mon cher Monsieur Gallier, me dijo, en esta tesis incluye usted ideas que hubiera sido mejor no expresar, y por esa razón se lo devuelvo. Destrúyalo. Estas cosas son peligrosas. Yo le contesté con frialdad, porque la manipulación que había hecho de mi trabajo me había molestado bastante, y además aquella reprimenda de maestro de escuela era hurgar en la herida. Parece que le ha sido de gran utilidad, señalé, pero tiene razón. He comprobado por mí mismo que la Comuna teme a las ideas. Sin embargo, nunca he dejado que la cobardía me impida ejercer esa libertad de pensamiento y de expresión que una Comuna más antigua y de mejores logros no procuró en otro tiempo. Para mi sorpresa, ya que conocía bien su intransigencia, él sonrió y me pasó el brazo por los hombros. Vamos, Aimar, usted no se cree en serio todo lo que ha escrito ahí, ¿verdad que no? A decir verdad, ni me lo creía ni me lo dejaba de creer. Así que respondí de un modo evasivo. ¿Y qué si me lo creo? Murmuró él. ¿Y se va a hacer usted sacerdote? Puede, respondí. ¿Usted, Aimar Gallies, con una sotana y una cruz colgándole por la tripa? No, no puedo creerlo, se burló. Intercambiamos algunas opiniones en una discusión bastante amigable. Sabedor de que ya era de los suyos, no tenía intención de mostrarse demasiado severo, pero me aconsejó que tuviera cuidado en cuanto hablara a destiempo. De hecho, él mismo era un hombre peligroso, y uno de los que he terminado considerando como contagiado por Bertrand, algo que no iba a tardar mucho en demostrar. Entonces no podía ni imaginar que vería a aquel hombre vestido con sotana y con una cruz colgándole por la tripa, antes de que yo me encontrara en esa situación. Tras esta tajante conclusión acerca del destino de Gois en el informe de Aimar Gallies, este pasa a explayarse gustoso en lo que se refiere a la historia de los últimos días de la Comuna, de los que realizó una meticulosa compilación. El lector recordará que el delegado de la exjefatura de policía había arrestado a muchas personas, sobre todo miembros del clérigo, para retenerlos en calidad de rehenes. Existía la pública y ampliamente aireada amenaza de que la Comuna de París mataría a 2 rehenes por cada uno de los suyos que fusilara el gobierno de Versalles. El principal objetivo de la Comuna, no obstante, parecía ser el de intimidar a Adolphe Thiers para que les entregara a Blanqui, que estaba prisionero de los versallistas. El cautivo arzobispo de París, amenazado de muerte si no les devolvían a Blanqui, escribió una carta a Thiers en la que suplicaba que hiciera un intercambio entre él y Blanqui. Entre otras cosas, decía que Blanqui el comunista no tenía influencia alguna en la Comuna y que no debían temer nada en absoluto, porque la Comuna no seguía ninguna de sus ideas. Si llegara a unirse a la Comuna, lejos de servirles de ayuda, no sería más que un nuevo elemento de discordia entre ellos. Pero Thiers se negó. Los esfuerzos del embajador estadounidense fracasaron, al igual que los de otros muchos. Algunos comuneros sostenían que Thiers quería muerto al arzobispo para alzar a la población en contra de la Comuna. Es algo que parece improbable, y en caso de ser así, la Comuna lo tenía muy fácil. Con no matar al arzobispo, todo solucionado. Pero quizá era demasiado tarde para practicar la clemencia. El ejército de Versalles avanzaba sobre París. Tomaron una de las puertas de entrada. Los soldados llegaron en grandes cantidades. Se levantaron barricadas. Después se desataron las feroces luchas por las calles de la ciudad. Cada ventana podía ocultar a un comunista con un arma, luchando como una rata arrinconada. Aquella última semana fue una semana sin piedad. Tras un derramamiento excesivo de sangre se produce algo similar a la embriaguez.
Las multitudes parisinas, hartas de los interminables asesinatos, clamaban, pero clamaban pidiendo más sangre, como un borracho que ahito de licor yace bajo la mesa vomitando y en un estado lamentable, y todavía desea otro trago y otro más. El 24 de mayo, al tercer día de luchas callejeras, a la prisión de la Grande Roquette, llegó un pelotón de fusilamiento solicitando 6 rehenes, entre los que se encontraba el arzobispo, para ejecutarlos de inmediato. ¿Con qué finalidad? Ya era demasiado tarde para un dramático llamamiento a Versalles, pidiendo la liberación de Blanqui. Era el fin. El ejército de Versalles, enroscándose como una pitón, aplastaba lentamente a la comuna hasta asfixiarla. Los flancos de la ciudad se desmoronaban. Por el aire sobrevolaba la muerte. Mientras aún tengamos en nuestro poder al arzobispo, ejecutémoslo. Mañana puede ser demasiado tarde. Así pensaban los comuneros. El día 25, Clavier, el comisario que se había hecho cargo del caso Picpus, fue a sacar al banquero Jecker de su celda. El director de la cárcel quiso que le presentaran una orden antes de dejar salir a Jecker. Clavier no la tenía, pero al ser de natural complaciente, redactó una sobre la marcha y además la firmó. El director admitió el documento a punta de pistola y consideró el doble argumento sobradamente válido. El banquero sospechó de haber amasado y ocultado una fortuna millonaria. En realidad se había arruinado con las operaciones especuladoras mexicanas llevadas a cabo por sus socios, ya que no existe más lealtad entre la casta de los capitalistas que en cualquier otro estado de la sociedad, aunque sí posean más poder tanto para lo bueno como para lo malo. Clavier salió andando con su prisionero y después de un buen paseo halló un lugar adecuado y tranquilo. Situó al cautivo contra un muro y mientras éste suplicaba con un hilo de voz que no le hicieran sufrir demasiado, se dio la orden de disparar. Unos cuantos muchachos de la zona se divirtieron dando patadas al cadáver. Curiosamente, los tiros llegaron a los oídos del coronel Gua, que por casualidad pasaba por una calle de las proximidades. Aquello le pareció una especie de caza furtiva dentro de su territorio particular, ya que él era la máxima autoridad en lo que a consejos de guerra se refería. Los dos personajes mencionados acordaron aunar fuerzas. Clavier y Gua comieron juntos y después se citaron para dirigirse una vez más a la prisión de la Roquette. Los revólveres salieron de las cartucheras y hubo una lista de solicitud de presos. El director ya había aprendido la lección y accedió en el acto. Gua leyó los nombres en voz alta, hasta un número de 50, 10 de ellos clérigos, 4 eran monjes detenidos de la pantomima de Picpus, y 40 guardias y agentes de los tiempos del imperio. 50. Eso era todo lo que quería. No tenía hombres para ocuparse de más. En la cárcel se desató una enorme conmoción. Los presos habían visto ya a 7 de ellos encaminarse a la muerte y estaban aterrorizados. Para tranquilizarlos y de ese modo evitar que opusieran resistencia, los guardias aseguraban una y otra vez que se trataba de un simple atraso de prisión. Muchos lo creyeron. Os vamos a llevar a la Junta Municipal de Belleville, porque aquí no hay suficiente pan para tantos prisioneros. Además, el que hubieran llamado a tantos era un indicio de que decían la verdad. 1, incluso 6, podrían situarse ante un pelotón de fusilamiento. Pero 50, los carceleros al ir recorriendo las celdas abrieron muchas de presos que no habían sido nombrados. Esto fue debido a que varios de los vigilantes más antiguos habían huido, y los hombres que quedaban no conocían bien la prisión. De esa forma pudo salir Jean Robert. Había cumplido condena hacía tiempo, pero seguía en la cárcel por eso. Aunque no había oído su nombre, tuvo la excelente idea de abandonar la celda como si fuera uno de los elegidos. Quizá estuviese ante una ocasión para escapar. Llevaba meses sin noticias de su familia. Vio a los dos hombres recoger sus efectos personales en Atillos. Él solo tenía que llevarse el abrigo, su única posesión, y salir de allí. No se hizo ningún esfuerzo para controlar a los prisioneros.
Únicamente los obligaron a alinearse a empujones y les hicieron desfilar al ritmo del pífano y el tambor. Algunos iban con lo puesto, pero la mayoría habían tenido tiempo para vestirse y llevarse unas cuantas cosas envueltas en un trapo. Los presos que habían sido guardias de París en los días del Imperio marchaban orgullosos y marciales. Los curas iban detrás, arrastrando los pies y con la dificultad añadida de la sotana, andaban rodeados de FDG, los hombres de la Guardia Nacional, adscrita a la comuna, con las armas preparadas. Jean Robert, con los miembros entumecidos por sus años de cochero y los meses de cárcel, caminaba entre los clérigos. Lo primero que sorprendió a Robert fue la multitud de gente que se situaba a ambos lados de la calle, los gritos de ira, los trozos de verduras que les llegaban volando, y al mismo tiempo las patadas y los puñetazos. ¿Qué era todo aquello? ¿Por qué les chillaban? ¿Muerte a los rehenes? ¿A dónde vamos?, le preguntó el monje que caminaba junto a él. Al Gólgota, fue su seca respuesta, tras la cual volvió a musitar sus plegarias. El cochero, a pesar de llevar trabajando años en París, no recordaba ningún lugar con ese nombre. Le hubiera gustado recibir más información, pero no se atrevía a interrumpir de nuevo las oraciones del monje. Los guardias, temiendo que la muchedumbre se hiciera con los presos para llevarlos antes de tiempo a la muerte, lograron refuerzos de una barricada defendida por el 74 Batallón. Desde ese momento, el camino se hizo más tranquilo. La comuna avanzaba por la calle de París y dobló por la calle Axo, escoltada por una enorme masa de gente que no dejaba de crecer. No podré huir. Bueno, entonces me tocará conocer otra cárcel, se resignó Jean Robert, hablando consigo mismo y lanzando un suspiro. Lo cierto era que cada minuto que pasaba había más hombres armados, más niños que se unían a la marcha. Cada prisionero era observado en todo momento por 100 pares de ojos. Jean Robert se encogió todo lo que pudo. ¿Qué sucedería si se enteraban de que él no debía estar en el grupo y lo excluyeran? Hasta un traslado de prisión era una novedad con lo que uno podía alegrarse. En ese momento toda la columna atravesó por un largo y amplio pasadizo abovedado que los condujo a un patio, y después de pasar junto a varias casas pequeñas, salieron a un lugar que era, por una parte, un jardín ornamental y por otra una huerta. Amontonaron a los presos contra el muro del fondo. La gente que había conseguido entrar allí no dejaba de clamar por la muerte de los rehenes. El lento cerebro de Jean Robert empezaba a comprenderlo todo. La escolta de la Guardia Nacional los había protegido de la brutalidad de la multitud para que llegaran a ese lugar y allí morir a la manera militar. Sorprendido gritó: «¿Pero nos van a fusilar?». El pánico se apoderó de él, clavándole sus garras de acero en el corazón. Hizo un movimiento para salir corriendo. Un guardia, con una expresión distraída y distante en el rostro, lo empujó sin miramientos para que regresara al muro y lo mantuvo allí con la culata de su arma mientras seguía con la cabeza en otro sitio. «Pero yo no soy culpable». «Soy», gritó Robert. «Ninguno de nosotros es culpable», declaró el joven monje con calma, e intentó hacerle con la mano un gesto de consuelo a Robert, pero volvió a gritar Robert, y apartó con un gesto de fastidio aquella mano que pretendía obligarle a aceptar la muerte. Los ojos se le salían de las órbitas. Tenía un nudo tan grande en la garganta que no era capaz de hablar sin sentir un intenso dolor. Estaba babeando. «No quiero morir», chilló, en una explosión de violencia. «Chis», dijo el monje, «todos debemos aprender a morir». «Pero yo no quiero morir», gritó una vez más Robert. El terrible esfuerzo por hablar hizo que la frente se le empapara de sudor. En el jardín, los soldados discutían acerca del fusilamiento. Algunos miembros de la comuna hicieron un vano intento por detener el crimen, pero ya se había llegado demasiado lejos. El público, que tanto tiempo llevaba expoliado por sus líderes para que exigieran sangre, se había contagiado de su ansia por asesinar. «Vámonos de aquí»,
Se susurraban entre ellos los miembros del comité central. Unos momentos más tarde, cuando comenzaron los disparos, allí no quedaba una sola autoridad importante a la vista. Los guardias se separaron de los presos para incorporarse al pelotón de fusilamiento. Gritó Robert, a punto de echar a correr tras el guardia que estaba con él y que se alejaba. Yo no soy de los... No pudo decir más. El guardia, ahora claramente molesto, le hizo volver atrás con un terrible golpe en el vientre. Robert se echó las manos a la tripa y abrió la boca al máximo para obtener el aire que sus paralizados músculos le negaban. Con un dolor espeluznante clavó una rodilla en el suelo y el guardia se fue, quitándose de en medio. El monje, al ver a Robert arrodillado delante de él, se dio la vuelta con toda la calma del mundo y alzó los dedos. Ego te absolvo, abomibus, la fórmula de la absolución. Robert seguía tratando de respirar cuando comenzaron a disparar. Por el camino había diversos árboles frutales, con los frutos todavía muy verdes. Su espléndido follaje primaveral no tardó en quedar hecho trizas. Sus ramas colgaban partidas y su corteza terminó agujereada y quemada. En los intervalos de silencio, cuando los soldados recargaban sus armas, el viento traía fragmentos de un vals desde un cercano campamento de soldados alemanes de ocupación que se divertían al aire libre gracias al agradable tiempo que hacía. Cuando ya las víctimas yacían en montones, se desenfundaron los revólveres y se administraron interminables tiros de gracia. Las bayonetas salieron a escena. Más adelante las autopsias descubrieron cuerpos con 60, 70 balas y por lo menos las mismas heridas de bayoneta. Asimismo, muchos de los componentes del pelotón de fusilamiento sufrieron heridas, infligidas por algunos de sus descuidados camaradas. Una vez que la ejecución se consideró terminada, el coronel White Clavier hicieron un recuento. Habían llamado a 50 hombres, pero allí veían 51 cuerpos. Guas se encogió de hombros. Está claro, hay uno de más. No se detuvieron a investigar con más detalle el asunto. Había que darse prisa, paso a paso, barricada a barricada. Las tropas de Versalles iban arrebatando a la ciudad a los comuneros. Aún quedaban 315 rehenes en la cárcel de la Grande Boquette. Al día siguiente un hombre llamado Ferré trató de lograr que saliera, dándoles a elegir, o iban al paredón o luchaban en las barricadas, pero la lucha en las calles próximas estaba tan cerca que tuvo que abandonar su intento y dejó casi todas las celdas de la prisión abiertas. La mayor parte de los presos creyó que estarían más seguros en la cárcel que en el exterior, y para asegurarse se dedicaron a montar barricadas dentro del edificio. Algunos, en un acto de temeridad, escaparon y cayeron en manos de los comuneros, que los ejecutaron al instante. A la mañana siguiente, la infantería tomó el distrito y los rehenes fueron liberados. Entonces dieron comienzo esos momentos tan semejantes a los cataclismos de la naturaleza, como los terremotos y las avalanchas, que las palabras parecen insuficientes para describirlos. Los comuneros en retirada habían prendido fuego a diversos edificios públicos. Grupos de hombres y mujeres destrozaban las mejores construcciones de los barrios, que tenían que ser evacuadas. Entre aquellas mujeres enloquecidas que iban incendiando lo mejor que había en París, se encontraba Sophie de Blumenberg. Aquel día, el que precedió a la llegada del fin, Sophie aún no había abandonado el 204 batallón. Había cogido un par de botas de un cadáver. Le iba bien a sus pequeños pies. De algún lugar asimismo, había conseguido el chaquetón de un uniforme suave. Unos días antes, el 204 había sido requerido para defender las barricadas del Distrito 9. El batallón casi fue exterminado en ese lugar, porque las fuerzas de Versalles levantaron una barricada en la retaguardia, en la calle Coumartin, y los acribillaron por donde se hallaban desprotegidos. 16 de sus miembros cayeron prisioneros y fueron ejecutados instantáneamente a la vista de los escasos compañeros que habían logrado retroceder hasta otra barricada.
Los pocos supervivientes del 204 se encontraban ahora cerca de la Junta Municipal de la Place Voltaire y hablaban acerca del suceso. No dejaban de hacerlo desde que había tenido lugar. Sophie, sin mostrar vergüenza alguna por su amor, seguía realizando indagaciones, aunque nadie recordaba haber visto a Bertrand aquella mañana. Añadieron su nombre a la lista de los muertos. Eso hacía el desastre más impresionante y más extenso. Muerto, como los demás, comentaban brevemente y meneaban la cabeza. Como toda respuesta a las preguntas de Sophie, no intentaban tomarle el pelo. Su gran deseo en ese momento era descubrir cómo habían podido ser víctimas de una calamidad tan enorme. Les parecía imposible que su derrota fuese una consecuencia natural de los vaivenes de la guerra. Sospechaban de algún traidor, y esa sospecha, después de haberse dirigido hacia diferentes personas, cayó finalmente sobre el capitán Barral de Montfort. Había dado la orden de que ocuparan aquella posición, que había especificado el emplazamiento de las barricadas y que había dejado la de la retaguardia desguarnecida, obviamente a propósito. En cuanto empezaron a hilar cabos con respecto a esa hipótesis, los hombres hallaban cada vez más razones válidas. Eran irrefutables. En primer lugar, la ascendencia y la conducta aristocráticas de Montfort, su afición a pavonearse a caballo y vestido con su uniforme azul y dorado, dando órdenes desde lo alto. Todo ello eran pruebas convincentes de su conexión con Versalles. Por otro lado, sus lógicos celos de Bertrand, que probablemente lo habían arrastrado a la traición, con el objeto de deshacerse de su rival. Por último, su insistencia aquel día, en un pequeño altercado entre oficiales, acerca de que las barricadas debían ser emplazadas aquí y allí, y protegidas de tal o cual manera. Lo habitual es que casi no interviniera en las discusiones de estrategia militar. A esto había que añadir una historia que era cierta, y en la que muchos pensaron ahora por primera vez. Unos días antes, el capitán Barral de Montfort había visitado al ministro en la calle Saint-Dominique. Estaba algo bebido y de muy mal humor. Sus violentos ademanes obligaron a la guardia a blandir sus bayonetas e impedir la entrada del capitán. Montfort se puso realmente furioso, cubrió de insultos a toda la guardia, y al darse cuenta de que eran del 204 batallón, que él sabía que era el de Bertrand, se dirigió a ellos con un gran desdén. El 204, parecéis una extraña pandilla de bribones. Este batallón necesita una buena purga. A Sophie poco le importaba que hubieran diezmado al 204 en la Madeleine, pero el hecho de que Barral se hubiera librado de Bertrand de aquel modo le daba ganas de vomitar de dolor, un dolor que tardó muy poco tiempo en alcanzar el grado de salvaje deseo de venganza. El capitán Barral de Montfort tuvo la desgracia de pasar un día a caballo junto a la barricada del Boulevard Voltaire, y Sophie, que lo vio la primera, lo señaló con el dedo y gritó: «Ahí va el sucio traidor». Él oyó su voz y dejó de hacer cabriolas con el corcel. A gritos de «matadlo, matad al traidor», una docena de soldados se le echó encima y él se vio agarrado por un manojo de brazos que tiraron hasta hacerle desmontar. Lo echaron al suelo, lo voltearon, lo llevaron a rastras a la Junta Municipal, hasta que su hermoso uniforme no fue más que un montón de andrajos, y los rasgos de su cara desaparecieron entre las heridas y la carne hinchada. Sophie, al verlo un instante entre la multitud, abrió la boca horrorizada. Quería salir corriendo de allí, pero se contuvo. Se lo merece por traidor. Se había olvidado por completo de que durante meses ella misma había estado ayudando a Barral exactamente en aquel tipo de traición. La Junta Municipal estaba abarrotada de mujeres que cosían sacos terreros para las barricadas. Ferré y Jonton, dos de los oficiales, decidieron que había que celebrar un juicio. Hay que hacer las cosas como es debido, gritaron, intentando hacerse oír en el tumulto. Llevaron al capitán a la plaza, atestada de soldados y de espectadores curiosos. Muchos sabían qué pasaba, pero oyeron el grito del traidor y se unieron al alboroto.
Lleva su tiempo abrirse paso entre la muchedumbre, con un prisionero al que todo el mundo quiere injuriar. El avance se vio obstaculizado por una larga fila de coches fúnebres, envueltos en banderas rojas, que subían la colina en dirección a Père-Lachaise. «Ahora le toca a él», gritó alguien, y la impaciente multitud repitió la frase con cientos de variantes. Jeanton y Ferré no se cansaban de repetir a los hombres que bloqueaban el paso: «Hay que hacer las cosas como es debido, debemos ser justos. La comuna ha decidido que comparezca ante un consejo de guerra». Aquella convicción y la autoridad que Jeanton parecía poseer con el fajín escarlata alrededor de la cintura permitieron a la comitiva y a su prisionero alcanzar por fin la plaza y llegar a la calle Sedan. 7 batallones habían improvisado su cuartel general en una tienda de aquella calle. Se organizó un consejo de guerra sin perder un minuto. El coronel Goy se puso al frente. Jeanton y Ferré asumieron el papel de asesores. Fue una simple parodia de justicia. No había la más mínima prueba que incriminara a Vagal de Montfort. Había sido vanidoso, sí, autoritario también, y negligente, quizá, pero de tener conexiones con Versalles, nada de nada. Los jueces querían salvar a Montfort, a quien conocían bien, y cuyo primo, Édouard de Montgé, era miembro del Comité Central y uno de los hombres importantes de la comuna, pero de cara a las masas no se atrevían a declarar su inocencia. Ni siquiera el prisionero hablaba. Puede que no pudiera hablar. Tenía los ojos cerrados por heridas inflamadas. La sangre le corría por las comisuras de los labios y cerraba con fuerza la boca. Estaba sentado impasible en silencio. Solo una vez murmuró algo, pero en un tono tan bajo que su voz apenas llegó hasta los jueces. «Soy inocente. ¿Quién osa llamarme traidor?». Ninguno de los jueces le creía culpable. En realidad, estaban seguros de su inocencia, y siendo así, sabían que su obligación era no solo haberlo dicho, sino también haberle proporcionado protección. No hicieron ninguna de las dos cosas. La verdad es que solo lo declararon culpable de negligencia y ordenaron que fuera enviado a la barricada más próxima para tomar parte en la lucha. Uno de los asesores añadió, a modo de concesión a la multitud: «Si da muestras de cobardía, se le propina un golpe en la cabeza». La insinuación fue suficiente y la muchedumbre se ocupó de que se llevase a cabo. Lo dejaron por muerto en una fosa, cubierta por el barro y las flemas que la gente le lanzó. La gente, la misma gente que solo 8 semanas atrás había hecho arder la guillotina en aquella misma Place Voltaire y había dado la bienvenida con tremendas aclamaciones de júbilo a la noticia de que los legisladores de la comuna habían abolido la pena capital, pero el olor a la sangre estaba en el aire. La sensación de que la muerte se hallaba próxima despertaba lo peor que se esconde en el hombre. Las tropas de Versalles habían tomado toda la margen izquierda. Empezaban a rodear la parte de la ciudad que seguía en manos de la comuna, y allí, dondequiera que sus ataques se llevaban por delante una barricada, establecían sin perder un segundo sus propios instrumentos de metódica, despiadada y absoluta represión, consejo de guerra, ejecución sumarísima, y el resultado de su venganza fue de 50-1. En la crisis de la agonía de la comuna, era lógico que los más violentos se hicieran con las riendas de la acción, porque en momentos así, los hombres más templados piensan en la retirada, o se desesperan como la mayoría de la gente. La culpa de los incendios de París no puede recaer en uno u otro hombre concreto, sino en la comuna en su conjunto, y también se puede considerar como excusa, si es que tales acciones pueden tener excusa, la enorme tensión del momento. Fue un error quemar los tesoros de París, valiosas bibliotecas, archivos irreemplazables. Fue un error, pero no porque esas cosas tuvieran ni la mitad del valor que se les atribuye, sino porque el fuego fue el mero gesto de un hombre derrotado,
al que el rencor lleva a golpear a los hijos de su adversario. Sí, si la quema de bibliotecas, museos, archivos hubiera acabado con la pobreza, yo lo consideraría un gran negocio, pero aquello no albergaba ningún valor simbólico ni real. No obstante, los incendios se produjeron con cierta planificación, teniendo en cuenta que los hombres eran necesarios en las barricadas. Fueron las mujeres quienes se ocuparon de esa tarea. Se les proporcionó petróleo y antorchas que habían pertenecido a la policía. En el trabajo era peligroso, pero muchas se presentaban voluntarias. Algunas iban atraídas por la paga de 10 francos que se les daba. Entre ellas, la esposa de Jean Robert, el cochero, que se presentó en compañía de sus 2 hijos, los que le quedaban de los 5 que tuvo, a quienes no podía dejar solos. Ahora que ganaba dinero, cada uno de sus niños tenía un trozo de salchicha en la mano y la mordisqueaba. Llevaban meses pasando hambre y ahora por primera vez en mucho tiempo ya podían comer. Y aunque sus estómagos se rebelaban contra el exceso de comida, no podían evitar que sus dientes desearan lanzarse sobre ella sin cesar, como para asegurarse de que era de verdad. Otras se alistaron para dar rienda suelta a su ira hacia Versalles. Habían matado a sus maridos o habían sufrido alguna otra gran pérdida y estaban ansiosas por vengarse. No importaba cómo o cuándo, pero sobre todo contra los ricos, sus opresores permanentes. Nunca podremos tener esas grandes mansiones, esas salas llenas de muebles caros, arguían. Vamos a quemarlas. Ellos tampoco las tendrán. Y Sophie, ella se alistó porque deseaba morir. Se alistó porque temía volverse loca. Se alistó porque los de Versalles, a quienes tanto había ayudado con su información, habían traicionado a su Bertrand y lo habían matado en las barricadas. Sí, y si al menos tuviera la certeza de que estaba muerto, si hubiera podido ver su cuerpo, ella también se hubiese matado al instante. Aymar, durante aquellos terribles días, abandonó lo menos posible su habitación. Aún así, no podía resistir la tentación de salir de vez en cuando para ver cómo estaba la situación. Solía ir a Boulevard de Batignolles, a un lugar desde el que había una buena vista de París. Mucha gente se acercaba por allí, contemplaban los grandes incendios que con el crepúsculo pasaban de ser fotografías en blanco y negro a litografías en color. El humo pardo adquiría una tonalidad de reflejos rojizos y anaranjados, y después, cuando se había cerrado la noche, desaparecía por completo y solo se veían llamas y chispas. La gente trataba de adivinar qué se estaba quemando. Era difícil decirlo desde tanta distancia. La Tuileries, el Louvre, el Palacio de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Palacio de la Legión de Honor, el Palacio Real, etcétera, etcétera. El calor de la conflagración era de tal magnitud que alcanzó los barrios que continuaban siendo defendidos. Había fuego en el Château de Gaulle, fuego en el Boulevard Voltaire, fuego en el Garnier de Abondance. El Sena, que ya era de color rojo por la sangre, discurría por París como un dragón de fieras escamas refulgentes. La paja del Garnier, los papeles de los archivos, todo volaba ardiendo por el aire. A medida que los soldados de Versalles iban ganando terreno, organizaban brigadas contra los incendios y se ayudaban del servicio de bomberos que los comuneros habían mantenido en funcionamiento mientras estuvieron en poder de aquellos distritos, aunque la mayor parte de la ciudad no tardaría en caer en manos de los versallistas. Los comuneros aún conservaban unas cuantas posiciones estratégicas. El ayuntamiento del distrito 11, Belleville, Bouchaumont, etc. La última y encarnizada batalla tuvo lugar durante la noche del 27 al 28 de mayo. Se produjo un terrible repliegue por parte de los guerrilleros fédérés que lucharon tumba por tumba en Père-Lachaise. Al final, un último contingente de 128 comuneros fue reducido y acorralado junto a un muro,
donde todos ellos fueron fusilados. Al amanecer del día 28, domingo de Pentecostés, la guerra civil había terminado, salvo por lo que respecta a algunas casas, desde las que seguían saliendo disparos perdidos y al azar, y a una solitaria barricada en la calle Romponú, donde un comunero había colocado una bandera roja. Defendió la posición durante un breve espacio de tiempo. Huyó. La bandera roja terminó hecha trizas y se hizo la tricolor. En el otro bando, el bando de los versallistas, que gracias a su victoria habían pasado a ser los legitimistas, la crueldad no se había quedado atrás. Por el contrario, aunque los historiadores los han pasado por alto con cierta ligereza, sus crímenes fueron mucho más impresionantes. ¿Por qué sacar a rastras de sus camas del improvisado hospital de Saint-Sulpice a 80 hombres heridos y asesinarlos a tiros cuando en cualquier caso estaban destinados a morir? ¿Por qué matar al mismo tiempo al doctor que los atendía, Faneu, cuyo único crimen era el de haberlos cuidado? Alinearlos, fusilarlos en el mercado de la Place Maubert, en el patio de Cluny, en la calle Vincennes. Los cuerpos eran arrojados a las fosas, y no en pequeñas cantidades que pudieran alcanzar el número de 50, al igual que habían hecho los comuneros. Eso era una minucia. No, ellos los fusilaban por centenares. Entonces se dio una orden. Decía así: no más muertes. Los prisioneros debían ser juzgados en consejo de guerra, y se los juzgó en consejo de guerra. La velocidad de los fusilamientos sufrió una leve reducción, y es que los tribunales pusieron en práctica el formalismo de apuntar al menos los nombres, pero pocos escaparon, porque los interrogatorios eran duros. No había testigos, no había defensa. Un par de preguntas, y allá que iba otro grupo de desgraciados al muro más a mano. ¿Errores? Bueno, por supuesto, teniendo en cuenta las prisas, aunque Villoma fue fusilado por 2 pelotones distintos. Lo cierto es que logró huir y escribir sus célebres libros. Entonces, ¿quiénes fueron los 2 que murieron en su lugar? De León escribió: yo lo vi morir. Se comportó como un cobarde. Apenas si era capaz de hablar para expresar su rabia. Qué fáciles son de comprender esa cobardía y esa rabia. Courbet, según se asegura en alguna otra parte, fue ejecutado tras su identificación. ¿De quién se trataba y de qué tipo de identificación hablan? El periódico Gaulois sacó la historia a la luz. Arrestaron a Villeroy en Grenella, negó las acusaciones, se retorció por el suelo, suplicó clemencia, lo mataron allí mismo. En otro distrito, alguien gritó: por ahí va Villeroy. El hombre en cuestión fue detenido de inmediato. Rechazó enérgicamente ser quien decían que era. Lo llevaron ante el capitán Garçon e insistió en su postura, pero había una docena de testigos dispuestos a jurar lo contrario. El capitán Garçon preguntó: ¿sigue usted negando? Sí, chilló el hombre, fuera de sí. El asunto se resolvió con tal rapidez que solo unos segundos más tarde, aquel tipo yacía mortalmente herido sobre un charco de sangre. Fue en ese momento, a pesar de que ya era demasiado tarde, cuando alguien buscó en sus bolsillos. Encontraron varias cartas que demostraban que se trataba del ayudante de un pañero, que su nombre era Constant y que no tenía nada que ver con la comuna, pero ya estaba tan mal herido que lo mejor que se podía hacer con él era rematarlo. ¿Quién era el hombre que también fue ejecutado como Villeroy en Pointe-du-Jura? El auténtico Villeroy fue detenido una semana después y acto seguido condenado a cadena perpetua. Un viajero holandés, cuyo dominio del francés era escaso, fue conducido al consejo de guerra establecido en Le Châtelet. La enorme cantidad de dinero que tenía en su poder fue considerada prueba suficiente de que era un importante comunero a punto de escapar por la frontera. Fue ejecutado en el cuartel de Louvre. Barlin fue ejecutado aquel domingo de Pentecostés, arrestado y juzgado y fusilado en menos de lo que canta un gallo.
Había tal cantidad de gente que el pelotón de fusilamiento no fue capaz de manejar los rifles de la forma adecuada. El hombre seguía en pie. Segunda descarga. Y la multitud estalló en aplausos. Aimar no intentó huir. Caminaba por las calles. Veía lo que ocurría y sentía una extraña euforia. «Quemad», gritaba para sus adentros, al contemplar las violentas llamas que se alzaban hacia el cielo. «Matad», gritaba a su interior cuando los hombres alineados delante de un muro caían con las descargas de los mosquetes. No estaba tan equivocado, pensaba, y la violencia que rugía a su alrededor le producía un curioso placer. Deseaba que fuera todavía peor. Quería que el mundo entero saltara por los aires, envuelto en llamas y sangre. De cualquier modo, no merecía existir. «Levantaos, Tonton, Marat, Robespierre, ¿por qué no estáis aquí para vigilar que las cosas se hagan como es debido?» Aimar no tardó en descubrir que aquello que pensaba era absurdo. La Comuna había fusilado a 57 presos de la cárcel de La Roquette. Versalles respondió con 900. A esta comparación hay que añadir la siguiente. A lo largo de todo el período del célebre terror, durante 15 meses fueron guillotinados 2.596 aristócratas. Los pelotones de fusilamiento de los versallistas acabaron con 20.000 personas en una semana. ¿Qué representan estas cifras? El diferente grado de eficiencia de la guillotina y del rifle moderno, y del diferente grado de crueldad de las multitudes de clase alta y de clase baja. Bertrand, desde el punto de vista de Aimar en esos momentos, era un caso menor, que representaba un hombre lobo que había matado a 2 prostitutas y había desenterrado unos cuantos cadáveres, comparado con aquellas jaurías de tigres que se asesinaban unos a otros con una ferocidad cada vez mayor. Y todavía será peor, se decía, y de nuevo sentía que el corazón se le animaba. En lugar de miles, las futuras generaciones matarían millones y no se detendrían allí. Las cifras irían aumentando y el proceso se aceleraría. Hurra por la raza de los hombres lobo. Un día iba andando por las calles de la ciudad, pensando en todo aquello y con el ánimo exultante. Las ejecuciones se habían acabado. Ya solo había detenciones. Patrullas de soldados y de policías registraban cada casa de forma sistemática. Los sospechosos eran arrestados al instante. Bastaba la más leve sospecha. Un cartero denunció a una familia porque recibía más correo del habitual. El tendero acusó a otra porque alguien le había comprado una salchicha de más. A uno se lo llevaron porque tardó mucho tiempo en contestar. A otro porque andaba demasiado rápido o demasiado despacio. Ningún motivo era lo bastante absurdo para una detención. Ninguna excusa era excesivamente tenue para levantar sospechas. En el plazo de 3 semanas, la policía recibió 379.823 cartas con denuncias anónimas. Aquellos acontecimientos, aquellas visiones y pensamientos no solo suscitaban la compasión en el corazón de Aimar, sino también una enorme nota de satisfacción. El magnífico y delicioso bálsamo del te lo dije. Se trataba después de todo de la prueba definitiva. ¿Veis esos soldados que se afanan por limpiar las calles de cadáveres? ¿Veis esos cuerpos arrastrados hasta unos cimientos que habían sido dispuestos para construir un colegio? ¿O quizá para una iglesia? ¿O para construir una casa en la que se criaran más familias de hombre lobo? El cuerpo de policía aún estaba desorganizado, pero las brigadas de soldados se ocupaban de que los cadáveres se ocultaran con discreción, es decir, que se amontonaran lejos de las calles principales y se les cubriera con unas cuantas paladas de tierra para tapar las ropas acartonadas por la sangre. Un poco de tierra y un poco de tiempo bastaban, y la raza de los hombres lobo se olvidaría de todo. El Homo economicus surgió de entre las humeantes ruinas y comenzó a florecer de nuevo. Un hombre iba calle por calle con una carretilla. Cuando veía un cadáver, se detenía, se descubría la cabeza en señal de respeto y murmuraba una breve oración. Luego agitaba el sombrero antes de ponérselo
para espantar las moscas, y con un rápido movimiento y una mano experta despojaba el cadáver de su calzado y arrojaba a la carretilla los zapatos o las botas. La cosecha fue copiosa. Algunos desconfiados lo paraban y le hacían preguntas. Él respondía amablemente para una identificación oficial y seguía su camino. Aimar, al verlo, solo le dijo: 18, ¿verdad? Y disfrutó con la expresión de sorpresa que apareció en el rostro del hombre. Un hombre lobo de poca monta, pensaba, y se reía para sus adentros. En general, fueron unos días divertidos para Aimar. Vio a un sacerdote andando por una calle y silbó. Bajo la sotana y la cruz, Aimar había reconocido al coronel Waugh, el terrible asesino de rehenes, al que todo el mundo buscaba. Le daré un buen susto a ese lobo con piel de cordero, pensó Aimar, y se dirigió a él con la siguiente expresión latina: Max Boviscum. Pero si es nuestro viejo pastor, el fiel Waugh. Waugh temblaba de miedo. En el nombre de Dios, Galiés, suplicó con voz trémula, pero Aimar no pudo evitar al menos un chiste. En los viejos tiempos se hubiera fusilado a sí mismo. Vaya, sí, fueron días divertidos para Aimar, divertidos hasta que lo detuvieron, y ni siquiera entonces se acabó la diversión. En grupos de 150 a 200, con las manos o los brazos atados, en filas de a 4, hacían salir a los prisioneros de los sótanos del Luxembourg y los conducían a las murallas, desde donde iniciaban el largo camino hacia Versalles, día tras día, hasta que hicieron ese recorrido unos 40,000. Codo con codo, marchaban los viejos luchadores, algunos con uniforme, otros simples atuendos de obrero, confeccionados a toda prisa. Sus rostros tenían arrugas y presentaban un aspecto febril, y todos parecían borrachos, como siempre sucede con los hombres sin afeitar. Los viejos iban dando tumbos junto a niños que lloraban, o chicas con uniformes fantásticos, chicas que habían empuñado un rifle para luchar en las barricadas, o señoras de cabellos grises que a duras penas mantenían un porte digno mientras caminaban al lado de las criadas con delantal o batas de algodón, todos de algún modo atrapados en la revuelta o prisioneros por error, y de cuando en cuando una figura embutida en un largo abrigo erguía, orgullosa, un hombre con cara de intelectual o de artista que había unido sus bellos sueños de la utopía al triste frasco de la comuna. Esta columna de andrajos y retales avanzaba despacio por los polvorientos caminos, bajo el tórrido calor del sol de junio. Los guardias iban a caballo con las armas cargadas sobre las rodillas, como gauchos que llevarán el ganado al matadero. Hicieron una breve parada en Sèvres y otra en Viroflay, y después las tropas entraron en Versalles por la puerta de París. Ahora llegaba la parte más terrible del viaje, la marcha a través de la regia ciudad de Versalles, flanqueados por una gran multitud, una multitud fanática, carente de todo sentido del equilibrio, carente de piedad y de comprensión. La ciudad de los ricos en esos momentos demostró que también ellos pueden dar lugar a muchedumbres tan enloquecidas como las de los barrios más pobres de París. Ante la cohorte de presos no se agitaban puños desnudos, sucios o llenos de callos, sino manos perfectamente enguatadas, manos de mujeres de vida alegre, con guanteletes de encaje, y manos de banqueros embutidas en guantes de piel, y todos ellos en un francés implacable vociferaban: no queremos prisioneros, muerte a los bandidos. Y aquellos caros atuendos atacaban la comuna, se abrían paso entre los guardias a caballo, y las estiradas y elegantes damas, al ver la ocasión de golpear sin miedo a las represalias, la emprendían con los presos. Los hombres pinchaban con sus bastones, y las mujeres agitaban sus espléndidos parasoles, o se quitaban un guante para marcarle la cara a una niña con sus afiladas uñas. Incendiaria, gritaban, porque a pesar de que solo un puñado de mujeres había llevado a cabo la propagación de los fuegos, todas las detenidas eran sospechosas de haber incendiado 1 o 2 palacios. Hasta los 650 niños les parecían demonios,
Y Aymar se decía entre dientes, más hombre lobo, eufórico, sin hacer caso de los golpes que le llovían. El mundo está lleno de ellos. ¿Cómo es posible que yo pensara una vez que eran un raro fenómeno? Yo mismo lo fui en otro tiempo, y no lo sabía. Versalles no tenía espacio para tantos prisioneros. Los acomodaron en grandes patios, salones, sótanos bajo los cañones, mientras Thiers realizaba el inútil esfuerzo de rebuscar entre sus libros de historia para hallar una solución al problema de cómo hacerse cargo de una cantidad tan grande de gente, enormes grupos de personas, transportadas en largos trenes de ganado. Fueron enviados a fortalezas de la costa para comparecer por separado en sus respectivos juicios. Fueron muchos los condenados a muerte, centenares los que recibieron la sentencia de cadena perpetua, millares los deportados a islas tropicales,